Salmo número 24, versículo 7 al 10. Versículo 7 al 10, Salmo 24. Dice: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y así termina este Salmo 24. Lo iniciamos el viernes pasado, un salmo de David, el cual comienza manifestando en David la férrea convicción de que Dios es el creador de todas las cosas, es el Dios todopoderoso que creó todo y que es el dueño de todo, es el Dios soberano. Ahora el contexto en el cual se escribe este salmo como un cántico, sin duda, es producto de que David ya va a llevar el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto en la época de David ya sufrió por las batallas contra los filisteos y otros pueblos. A causa del pecado de Israel, un extravío, incluso estuvo en manos de filisteos, terminó recuperándose el arca por parte de Israel, estuvo un tiempo en casa de Obed-Edom y justamente en este momento David quiere llevar el arca ya a una tienda improvisada que él ha hecho incluso en su propia casa. Esa arca llegó a ese lugar y después, por supuesto, también ya se introdujo en el lugar santísimo del templo construido por Salomón. ¿Y por qué tan importante el arca? Porque el arca es un tipo de Cristo. El arca manifiesta al Señor Jesucristo, habla de Jesucristo. El arca tenía un propiciatorio sobre el cual una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre de algún animal y rociaba esta sangre en el propiciatorio. Cristo fue y es nuestro propiciatorio. Él es la propiciación por nuestros pecados porque pagó el precio de los pecados muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, en ese contexto, para David ya es como incomprensible que el Dios de la gloria, el Dios creador de todo, el Dios todopoderoso, eterno y soberano, desee habitar con su criatura, desea habitar con sus hijos, desea habitar con su pueblo. Y esto de muy antiguo. Por eso es que Moisés construyó el tabernáculo y ahí en el lugar santísimo se colocaba el arca. El arca, que también representa el trono de Dios, donde vive el Señor en medio del pueblo. Es la habitación terrenal de Dios en esta tierra. Así que, hermanos, el arca David la estaba llevando al monte de Sión, la estaba llevando a Jerusalén. Y así entonces este cántico se prepara para esa entrada del arca. Pero esto era solamente una figura, una sombra de que algún día iba a entrar en Jerusalén, ya no el arca, sino el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nació, y el Señor Jesucristo creció, y el Señor Jesucristo se enfrentó a todos los enemigos, se enfrentó al pecado, se enfrentó a Satanás en la tentación, lo humilló en la cruz, lo exhibió públicamente, se enfrentó a la muerte y venció porque resucitó. Se enfrentó el Señor Jesucristo porque el reino de Dios se acercó. Por eso decía en la primera venida de Cristo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado.
pecado. Es la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y esa entrada culmina justamente en la Semana Santa, ya el domingo anterior a la resurrección, que se celebra en la cristiandad como Domingo de Ramos. Ahí entró el Señor montado en un pollino y realmente fue una entrada triunfal, una entrada del Señor Jesucristo en su primera venida, pero en la primera venida venía a pagar el precio de nuestros pecados, en amor a ti y a mí, a morir en la cruz del Calvario. Y el reino se inaugura, por así decir, ¿ya? Pero todavía no se ha concluido la posesión del reino, ¿ya? Y el reino hoy día se vive y Cristo está en tu corazón, en todos aquellos que le hemos aceptado, ¿ya? Pero un día el Señor regresará. Y este salmo termina en el versículo 7 al 10 justamente con esa segunda venida de Cristo. En esa segunda venida de Cristo se proclama: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas. Ábranse las puertas, ábranse con gozo las puertas, porque viene en su segunda venida el Señor Jesucristo, pero ya no viene en relación al pecado. El Señor ya no viene como un humilde Salvador, sino que Él viene como el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. Hermanos, el Señor Jesucristo entró en Jerusalén en aquella entrada triunfal para ir a morir a la cruz del Calvario, y entró desde el monte de los Olivos, desde Getsemaní entró por la ciudad amurallada en la muralla oriente y por la puerta oriental. Es interesante que esa puerta fue sellada, está taponeada con las mismas rocas, las mismas piedras de todo el muro, y usted puede ver esa puerta oriental taponeada desde el monte de los Olivos. Y el hombre ha intentado abrir esa puerta, pero esa puerta, Dios dijo, está sellada y se abrirá cuando el Señor Jesucristo, como el Rey de la Gloria, entre a Jerusalén en su segunda venida. Y esa puerta no solo se alzará, no solo abrirá sus puertas, sino que incluso esa puerta será derribada totalmente para que no haya ningún obstáculo y entre el Rey de la Gloria, porque el Señor Jesucristo viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. Esta es una promesa que está en toda la Biblia y que se confirmó cuando el Señor Jesucristo ascendió a la vista de sus apóstoles, de sus discípulos, desde el monte de los Olivos. Y los ángeles le dijeron: déjense de estar mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, que asciende al Padre, este mismo Jesús vendrá y sus pies tocarán el monte de los Olivos. Y esto también ya lo profetizaba, por ejemplo, Zacarías en el capítulo 14 de Zacarías. Ya puedo leer Zacarías en el capítulo 14, que nos habla del momento exacto en que el Señor viene. Dice en el versículo 3 que el clima va a ser un clima beligerante, porque Israel va a estar en batalla. Todas las naciones estarán peleando contra Israel para aniquilarlo bajo el mando del anticristo. Y dice: después saldrá Jehová y peleará. Y aquí el nombre de Jehová indistintamente se utiliza según el contexto, tanto para la primera persona de la Trinidad, el Padre, como también se utiliza para la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Después saldrá Jehová y peleará, porque va a vencer a todos los enemigos que están asediando Israel, con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos.
¿Cuáles pies van a tocar el monte de los olivos en aquel día? Son los pies del Rey de Reyes, Señor de Señores. Son los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y el monte se va a partir y va a cambiar la geografía ya actual de Jerusalén. Alzado puertas vuestras cabezas, ábranse las puertas. No haya ningún impedimento porque está entrando el Rey de Gloria. Y se pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Ya lo hemos dicho, es el Señor Jesucristo, es Jehová el fuerte. Primero es el Dios todopoderoso. Este Jehová fuerte es aquel que David describe en los versículos 1 y 2 y los describe como el creador de todas las cosas. Jesús es el creador de todo. Por la palabra de su poder creó los cielos y la tierra y con la palabra de su poder sostiene todo este universo. Jehová, dice, el fuerte. ¿Por qué? Porque es el Dios todopoderoso. Es Jehová valiente y es el Señor Jesús que en su valentía se enfrentó a todos los enemigos y a todos los venció. Venció al pecado, Él es el único sin pecado. Venció a Satanás no solo en las tentaciones del desierto, sino que lo venció en la cruz definitivamente. Venció la muerte porque al tercer día resucitó. Es valiente porque estuvo dispuesto por amor a ti y a mí a sufrir todos los dolores de la cruz. Él sufrió el dolor ya de la corona de espinas, de los latigazos, de los clavos en sus manos, en sus pies, de la lanza en su costado. Él estuvo dispuesto por amor a nosotros, hermanos, a tener ese valor, esa valentía que se refleja en el gran amor que Él tiene por nosotros. Jehová, el poderoso en batalla. No solamente el Señor Jesús ya te acompaña en tus 1000 batallas en la vida. Él está contigo en tus batallas de enfermedad, en tus batallas de problemas económicos, en tus batallas de la tentación para librarte de no caer y no pecar. Él está en 1000 batallas, pero cuando Él venga, como vimos en Zacarías, Él se encontrará con unas naciones en contra de su pueblo y que se van a volcar en contra de Él y Él los va a vencer. Así que Él es sin duda poderoso en batalla, pero es el Dios vencedor, es el Dios glorioso. Alzado puertas vuestras cabezas, versículo 9, y alzaos vosotros puertas eternas. Y repite esta misma frase, y entrará el Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque, hermanos, el hombre está cegado, el hombre tiene su corazón endurecido y muchas veces el corazón del hombre está cerrado al Señor que te ama. Está cerrado y Dios repite 2 veces, abran las puertas, abre hoy día la puerta de tu corazón para que entre el Señor como tu Salvador y tu Señor, porque un día todas las puertas se abrirán cuando Él venga por segunda vez, pero como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el Rey de la Gloria. Ya esta venida también obviamente la describe ya el libro de Apocalipsis en el capítulo 19. Ya ahí se ve que el Señor viene en medio de la batalla a liberar a su pueblo Israel y a instaurar su reino literal en esta tierra, donde va a gobernar por un tiempo de 1000 años, dice el capítulo 20, el milenio. Ya a Él se le llama fiel y verdadero, capítulo 19, versículo 11, fiel y verdadero, ya, y viene con los ejércitos celestiales, versículo 14, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Él viene como Jehová de los ejércitos. Ahí están los ejércitos angélicos y también viene su iglesia previamente arrebatada en esa segunda venida. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones que están en contra, en guerra, y Él las regirá con vara de hierro, porque Él viene a
a posesionarse del reino que se inició en su primera venida. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es el día de Jehová. Y en su vestidura de rey, cuando viene el Rey de Gloria, en su vestuario y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Señor. Hermanos, qué lindo salmo, cómo termina con esta esperanza gloriosa, que mi Cristo vuelve, que mi Cristo viene, y Él es. ¿Quién es el Rey de Gloria? Ya sabemos que es el Señor vencedor, es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Señor por este maravilloso salmo. Toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor. Quiera el Señor que el corazón de aquellos que escuchan este mensaje abran la puerta de su corazón para que sean salvos, porque la pregunta que hay que hacerse aquí frente a esta segunda venida de Cristo, que va a entrar el Rey de Gloria, es: ¿y entraremos nosotros? ¿Entrarás tú? Yo digo amén, yo entraré, porque yo un día le recibí como mi Salvador y Señor. Pero si hay alguien que no le ha recibido, hoy es el día de salvación. Abre la puerta de tu corazón, acepta, arrepiéntete de tus pecados, recibe el amor de Cristo expresado en la cruz y llega nuevamente a establecer una relación con Él como hijo de Dios, para que también cuando Él vuelva por segunda vez, tú también entres con Él a la gloria, entres con Él al reino de Dios y no te quedes fuera. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Amén. Amén.